buenas tardes, queridos amigos, excelentísimas autoridades, hospitales, civiles, queridos socios, miembros de la Junta Directiva y simpatizantes del Club de la Constitución. Quiero en primer lugar, además de darle la bienvenida, pues agradecer lógicamente que el Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago una vez más nos haya cedido sus magníficos salón de acto para nuestras actividades, que durante este año será prácticamente casi la sede oficial de nuestro foro. Hoy empezamos el ciclo que hemos organizado con motivo del 40 aniversario, en lo que se refiere a la mesa redonda, oficialmente con la conferencia de la señora presidenta de las Cortes Españolas, doña Ana Pazos, que fue el pasado 25 de enero. Así que esta primera mesa que vamos a organizar hoy está moderada por nuestro vocal, don Francisco Martín de Cuerda, economista, decano del Colegio de Economistas, decano también de los colegios andaluces de Economistas, y fue el anterior presidente del Consejo Social del Ayuntamiento de Granada. A su derecha está don Eduardo Cuenca, catedrático de Economía, y a su izquierda, voy a hacer una referencia un poco sacra, y el mal dado, no es don Enrique Hernández, amigo desde hace muchos años, magnífica persona, muchísimo años, el mal dado, economista y secretario del actual Consejo Social del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Don Francisco Cuenca hará las presentaciones oportunas y de los ponentes. Después de la mesa redonda habrá lógicamente un turno de palabras y posteriormente pues terminaremos el acto pues con la entrega siempre de un reconocimiento que en nuestro foro hace a todos los ponentes que vienen a participar y a enseñarnos a todos nosotros y a debatir sobre aspectos de la Constitución española. Las mesas que estaban programadas para este año pues tocan aspectos muy importantes que entendemos en los cuales la Constitución española ha sido fundamental y ha favorecido el desarrollo español en el ámbito económico, la educación, en las Fuerzas Armadas, en la cooperación internacional, en la integración europea y en las libertades sociales que disfrutamos. Y como muy bien decía la presidenta de las Cortes en su conferencia al inicio, pues ha conseguido pues el mayor periodo de paz y prosperidad para España, creo que en toda la historia de nuestra nación. Sin más, quiero agradecer en nombre del foro la presencia tanto del profesor Cuenca como de don Enrique Hernández Sala, la generosidad de nuestro moderador para estar aquí esta tarde y por supuesto a todos ustedes por venir a acompañarnos y mostrar el interés por nuestra actividad y por nuestro objetivo, que es más que siempre difundir los valores constitucionales. Muchísimas gracias y más les doy la palabra. Gracias. Autoridades, queridos compañeros del Club de la Constitución, amigos y amigas, se va a celebrar una mesa redonda en conmemoración. Como sabéis, este año nuestra Constitución cumplirá los 40, que se supone que ha adquirido madurez. Y nos encontramos con una de las constituciones que más largas han sido en la historia de España y que ha traído 40 años de prosperidad. Como alguien dijo, a España hoy no la conoce nadie. El grado de desarrollo, los que tenemos la ventaja o el inconveniente de ser mayores y que hemos conocido otra España, la España de la transición también, jamás podíamos imaginarnos el grado de prosperidad en el área económica, en el área social y en el área de las libertades que nos ha traído a nuestro país. La Constitución española se habla siempre de los derechos fundamentales, de la igualdad ante la ley, etcétera, pero se habla muy poco de economía. Y cuando han estado mis compañeros
arrascando en los artículos de la Constitución, pues hay hasta un apartado completo y luego algo perdido en otros artículos. Para un economista, pues es una gran satisfacción, porque y sobre todo también para quien ha participado en colegios profesionales, porque están consagrados en la propia Constitución. Y esto nos lleva a entrar un poco en la materia. Nuestro presidente acaba de presentar a mi compañero Eduardo y a mi compañero Enrique, que son los dos economistas. Eduardo, que es catedrático de Organización Económica Internacional, y si bien no me acuerdo, yo creo que fui de los primeros que contacté, y creo que fuiste el primer catedrático de economía que hubo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada, porque aquí la historia de la facultad no viene al caso, pero deriva de una manera muy rara, ¿no? No fue una facultad que nació siendo ya Facultad de Ciencias Económicas. Enrique también fue de los primeros economistas que yo conocí y que ha tenido una larga trayectoria, y luego pues me tocó en la etapa que he estado de presidente del Consejo Social del Ayuntamiento de Granada, el tenerlo, ser mi mano derecha y mi coordinador, y desde luego me hubiera perdido en esa selva que se llama Ayuntamiento de Granada sin su ayuda. Y con él pues terminamos el plan estratégico de la ciudad de Granada, que como muchos sabéis pues fue aprobado por unanimidad por el ayuntamiento. La Constitución española realmente estuvimos hablando un poco, no consagra un modelo económico. Somos una economía de mercado, somos una economía social de mercado, somos una economía en parte dirigida. Digamos que la Constitución no se moja porque en definitiva es fruto de un consenso. Y en el consenso, en las ideologías políticas que convergieron en ese consenso, cada una tenía su propio modelo económico. Por tanto, como en general la Constitución, yo creo que ha sido la obra más bonita que hemos hecho los españoles desde hace mucho tiempo, porque no solamente por la dificultad de convenir ideologías y culturas distintas, incluso para llegar a un documento que ahora parece que quiere alguien revisarlo y que va a ser difícil que pueda obtener un consenso, pues fue aprobado por una mayoría, incluso en los sitios donde aparentemente o parece que hay ahora más discrepancia, como es Cataluña, fue donde mayores síes tuvo la Constitución. Para descifrar este enigma, pues mi compañero Enrique Hernández Salas entrará en esa difícil materia y espero que nos aclare, porque yo creo que al final no nos aclaramos mucho, pero sí nos ha dado tiempo para ir matizando. Pero una cosa que tiene la Constitución española, que no la tienen otras de nuestro entorno, es que las constituciones de nuestro entorno, de los países de la Europa occidental, no nacen, o sea, nacen antes de que se cree en la Comunidad Económica Europea. Por tanto, no nacieron en su momento con una vocación europea. En España no. En España nuestra Constitución nace también mirando a Europa, porque ya estaba y porque sabíamos que en el examen para entrar en el mercado común europeo nos iban a chequear esa Constitución. No iba a exigir una Constitución que consagrara las libertades democráticas que están normalmente consagradas en el resto de Europa. Y el profesor Eduardo Cuenca justamente va a tener, que además tiene una gran experiencia, yo no quiero cansaros con su largo currículum que me lo mandó, pero es catedrático de Jean Monnet,
ha sido diplomado del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, Universidad de Nancy, Brujas, etcétera, es París. Es decir, es un hombre que, si hay alguien en esta sala que nos puede hablar de nuestra Constitución en la mirada hacia Europa y en la integración económica con Europa, es él. Por tanto, como lo que me interesa más es escucharlo a ellos y sobre todo que luego tengamos un coloquio, paso la palabra a don Enrique Hernández Salas para que dé la primera ponencia sobre Constitución y Economía. Bueno, no sé si hace falta el micrófono, pero en fin, estoy muy bajo. Bueno, muchas gracias ante todo al Club de la Constitución por haber sido tan iluso de invitarme a hablar, espero no defraudar, a todos los que había asistido por venir esta tarde, y a los que os digo que me merecéis el máximo respeto, el que queráis escucharme. Ha hecho muy bien la presentación Francisco, porque los teloneros tienen que hablar antes, después vienen los actores principales como Eduardo, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer una descripción del texto constitucional y dejaré a Eduardo que lo enmarque en Europa y la influencia que tuvimos de ella. Lo primero que tengo que reconocer es que me ha costado mucho entender la Constitución, lo digo con absoluta libertad. No sé, el lenguaje jurídico es muy enrevesado. Yo como economista me gustan las ecuaciones, me gustan las cosas como más claras, ¿no? Yo leo textos y me da la sensación que lo que dice arriba después lo deniega abajo, las dos cosas después a la vez, con lo que es muy complicado. Y esto mezclarlo con temas económicos es difícil. Pero bueno, voy a intentar desgranar un poco lo que yo he percibido, y como no soy profesor me voy a permitir la licencia de ser provocador y dar alguna opinión por mi cuenta, ¿no? Empezando por decir que creo que, aunque se dice por muchos sitios que existe una constitución económica, creo que es muy exagerado. Sí que hay un conjunto de preceptos que tienen un contenido económico, y lo baso en tres afirmaciones. Primero, se establecen unos derechos que tienen naturaleza económica, después se establecen unos principios, unas normas de funcionamiento, la unidad de mercado, distribución de renta, y por último hay un conjunto de actuaciones que podríamos decir que configuran un modelo, un marco económico, no tanto un sistema económico, que es todo el título 7º de Economía y Hacienda. Si punteamos los artículos que hay en la Constitución, yo he determinado que hay unos 17 artículos de 269 que tienen contenido económico, es decir, un 10% de la Constitución. Y si me entro a hacer un análisis terminológico del mismo, pues es muy curioso, porque los vocablos que normalmente encontramos en los manuales de economía pues escasean. Sí es cierto que aparece el tema económico en 16 ocasiones, se habla de financiera en 7, en gasto en 5 ocasiones, pero por ejemplo no se habla de dinero, no aparece la mención oferta-demanda, aparece solamente una vez la mención mercado, no aparece para nada una referencia al estado del bienestar, y estamos hartos de oír de que España es un estado de bienestar. No aparece la expresión libertad de mercado, que es muy de tendencia capitalista. No aparece ni siquiera Banco de España. Y curiosamente la Unión Europea apareció en 2011 cuando se hizo la reforma del artículo 135 de la estabilidad presupuestaria. Lo que ha dicho Francisca es cierto. Los padres de la Constitución, yo creo que miraban a Europa, pero no la recogieron en la Constitución. Y creo que eso es una laguna que hay que compensar. Por lo tanto, creo que si buscamos en la Constitución y somos puntillosos, que hay una corriente, un postulado económico, pues nos vamos a defraudar. Por eso cuando oigo expresiones como que España tiene un capitalismo salvaje, pues creo que es de iluso, ¿no? En fin, creo que buscan a lo mejor otro tipo de aplausos, ¿no? La Constitución no deja de ser un texto doctrinal que hay que reconocerla como norma suprema de la nación jurídica, punto. Por lo tanto, no es un manual, como he dicho. Puede ser porque los padres de la Constitución, ninguno era economista, eran todos juristas, a un defecto, pero tampoco había matemáticos ni psicólogos. Pero es verdad que en aquel momento
sí que hubo una preocupación por la economía muy importante, ¿no?, que se plasmó en 25 de octubre de 1977 con la aprobación de los pactos de la Moncloa, que incluía un acuerdo expresamente para el saneamiento y la reforma de la economía. Un documento que, aparte que hubo otro de campo jurídico, sí que lo redactó un economista que era Fuentes Quintana, que en ese momento era vicepresidente segundo del gobierno de Suárez. Incluso ese pacto de la Moncloa tuvo un respaldo de todas las fuerzas políticas, incluso de sindicales y patronales, mucho mayor que el de la Constitución, porque la Constitución, por ejemplo, no la votaron el PNV, por otra serie de discrepancias, pero digamos que lo que era un documento económico que sí que entraba en los problemas financieros o económicos del país, sí se trabajó más en este acuerdo que ya digo, se aprobó en octubre del 77, cuando ya la comisión que se creó para la redacción de la Constitución empezó unos meses antes, con lo cual yo creo que había un paralelismo, ¿no? De todas maneras, aunque haya unas nociones y unos elementos dibujados en la Constitución, no dejan de ser significativos, y yo creo que además están distribuidos de manera estratégica en todo el texto constitucional. Y si lo comparamos con otras constituciones españolas del siglo XIX, pues ha mejorado sustancialmente, porque las constituciones de 1845, de 1869 o de 1876, básicamente hay un título que se llama Contribuciones, que se encargaba solamente de las arcas públicas o reales, ¿no? Pero sí que es curioso, y esto me va a dedicar a leer incluso el artículo, que la Constitución Republicana de 1931 tiene elementos muy significativos que creo que se mantienen en la Constitución actual. Y en concreto el artículo 44, lo voy a leer así por encima, lo digo porque después cuando hagamos referencia del artículo de la Constitución española actual, veréis como que hay palabras y expresiones que se respetan igual. Dice así en el artículo aquel del 44, dice: toda la riqueza del país, sea quien fuera su dueño, estará subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. Los servicios públicos y la expropiación que afectan al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá intervenir por la ley la expropiación y coordinación de la industria y empresas cuando así lo exigiera la racionalización de la producción y de los intereses de la economía nacional. En ningún caso se impondrá la pena de confiscalización de bienes. Lo dejo así ahora mismo en el aire, porque cuando después entremos a la discusión veréis que voy a hacer alguna referencia a esto. Entrando ya en lo que sería el desglose de la Constitución actual, empezando por el preámbulo, que sabemos que el preámbulo es una declaración solemne de los propósitos del constituyente, enmarcado en unos valores, en unos principios, y que podríamos decir que el preámbulo sería como el lema que tiene que estar grabado en el frontispicio de la casa que es la Constitución. Así, lo primero que ves es el preámbulo, pues tiene dos referencias muy importantes. Una hace una declaración que en pro del orden económico y social justo, y otra que hace un llamamiento a promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. A mi entender, este preámbulo, que es muy bonito en su conjunto, yo diría que tiene una tendencia muy progresista. Y lo descubrí cuando me enteré de quién había sido el que redactó el preámbulo, que no había sido ninguno de los padres de la Constitución, había sido el profesor Enrique Tierno Galván. Enrique Tierno Galván, como sabéis, era del Partido Socialista Popular. Se habló de él para que fuera uno de los padres de la Constitución, pero lo vetó Felipe González para presionarlo para que incluyera su partido dentro del PSOE. Como después sí se incluyó y fue candidato por el PSOE, yo creo que tuvieron el detalle de por lo menos que el preámbulo se lo encargaron o lo aceptaron la enmienda que él presentó. Pero claro, es un preámbulo que tiene esas connotaciones humanistas, muy europeístas, del Partido Socialista Popular, de Tierno Galván. Después del preámbulo, entramos en un bloque primero, que sería
los derechos que encontramos en el capítulo 2 dentro de Derechos y Libertades, pero curiosamente las referencias que hace sobre economía no están en la sección primera. La sección primera es la clave porque recoge los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que son del artículo 14 al 29. Y no hay ninguna referencia económica ahí. ¿Por qué? Porque entendieron los padres de la Constitución pues que los derechos fundamentales son aquellos que están reservados a los derechos humanos, es decir, libertades y facultades que son innatas y son básicas para el desarrollo de la persona como condición humana, ¿no? Son, por tanto, derechos que requieren una garantía específica, una protección, incluso para regularse y modificarse tienen una exigencia mayor que otros derechos. Bueno, pues digamos que ningún derecho económico está incluido allí, aunque es verdad que la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948 sí reconoce, por ejemplo, el trabajo como un derecho fundamental. Incluso es curioso que el derecho de la huelga sí está reconocido en este apartado, pero no el del trabajo. La cosa es que estuvieran los dos. El derecho del trabajo estuviera en este apartado de derechos fundamentales al mismo tiempo que el derecho a huelga. El derecho del trabajo se encuentra en el artículo 35. No sé si me estoy liando, pero bueno, estoy intentando describir al mismo tiempo, hacer unas sugerencias sobre el articulado. Bueno, pues en esta sección segunda, que son los derechos y deberes de los ciudadanos, yo me quedaría con dos artículos. El artículo 31, que creo que es bueno que lea algunos artículos, dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y en un caso tendrá alcance confiscatorio. Esto de confiscatorio lo leímos en la Constitución Republicana. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Este es el artículo 31. Y el artículo 33 dice lo siguiente: se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con la ley. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública e interés social, mediante la correspondiente indemnización. Si hacemos un análisis un poco semántico de estos dos artículos, podríamos decir, primero, que destaca el papel preponderante del gasto público como sostenimiento de la arca del país. La primera redacción lo que decía era levantamiento de las cargas públicas, pero el concepto de cargas públicas es un concepto que ya estaba en desuso y además tenía una connotación como peyorativa, ¿no? Como los españoles teníamos que mantener el Estado como un sacrificio. En cambio, si usamos el término gasto, se supone que un gasto es porque tiene una contrapartida, ¿no? Y creo que encaja mejor en la filosofía que se planteaba. De todas maneras, yo hubiese preferido una redacción que incluso propongo, ¿no? Yo diría que todos contribuirán a la financiación de los gastos e inversiones públicas, porque una diferencia es un gasto y otro una inversión. Después, destacar el término de capacidad económica. El término de capacidad económica es mucho más amplio que el de capacidad contributiva, porque lo que hace referencia a la riqueza total, económica y patrimonial de las personas. Pero es que además el concepto de capacidad económica ya se recogió en la Ley General Tributaria del año 1963. Por tanto, es coherente que el sistema tributario español, que se creó en el 63, que es fundamental para el desarrollo del país y que ayudó a que crease una clase media, pues estuviera también insertado en la Constitución. Otro término que me parece interesante es destacar el pronombre todos. No dice españoles, dice todos. Es decir, sean residentes, no residentes, sean personas jurídicas, privadas, públicas, sujetos pasivos y sujetos activos. En el fondo, si nos miramos, por ejemplo, lo que es el IVA, es un impuesto al consumo, lo pagamos todos. Después hay otras observaciones, pero para adelantar un poco, por ejemplo, me quedo con el concepto de propiedad, que es un concepto que puede ser, digamos, polémico, ideológicamente se puede alinear en un planteamiento de capitalismo, pero como está recogido en nuestra Constitución, es muy inteligente, porque
se reconoce como tal, nadie lo cuestiona hoy en día, pero que sí que está supeditado, es decir, tiene unos límites que te pone el Estado, ¿no? Primero, que se podrá a lo mejor hacer uso de la propiedad siempre y cuando haya una función social, es decir, un interés general, que lo tiene que marcar el Estado. Y por eso hace una referencia a la utilidad pública, y siempre y cuando haya una indemnización. Después, si hacemos un salto y nos encontramos con el artículo 38, es otro artículo interesante que defender, ¿no? Dice, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Lo primero que salta a la vista es el tema de libertad de empresa. Es un tema muy liberal, pero que es importante recogerla porque si no, el único agente económico sería el Estado. Eso seríamos en un régimen de economía centralista. Aquí no estamos en este caso, porque la empresa es otro agente económico, de producción. Después es importante el tema de la economía de mercado. En economía, la economía de mercado se define como la realización y la asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surgen del juego entre la oferta y la demanda. Esa labor de organización y asignación, ese papel de arbitraje en el mercado, tiene un protagonista principal, en este caso, que es el Estado. Por tanto, no estamos ante la metáfora de Adam Smith de la mano invisible, que decía que el mercado por sí solo se autorregulaba. Eso es un planteamiento muy liberal y que puede provocar que algunos sectores o algunos colectivos se vean desfavorecidos si el Estado no interviene para proteger esos colectivos y esos derechos. Por lo tanto, puede dar la impresión de que son contradictorios las dos afirmaciones que incluyen en el artículo 38, pero yo creo que es la habilidad que decía antes Francisco, que en un mismo texto da cabida a unas corrientes de tendencia más democracristiana, conservadora, o de una tendencia más socialdemócrata. Después podríamos encontrarnos en un tercer párrafo, no sé cómo voy de tiempo, me avisáis, porque si no voy modificando, en donde hay un conjunto de principios a través de artículos 39, 40, 42, pero me voy a detener en dos solo, porque no me da tiempo más. El artículo 39, que dice: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. A mí esto me llamó mucho la atención, porque establece la familia como el centro de la acción socioeconómica. En economía, cuando hablamos de la familia, le atribuimos un papel como unidad de consumo. Y por tanto, la Constitución defiende a la familia no solo como un elemento vertebrador de la sociedad, sino como un elemento catalizador de la economía del país. Las familias consumen y ahorran. Y esto tendrá después una repercusión a lo que yo definiré como qué modelo yo asemejaría a la Constitución española, ¿no? Después, el artículo 40, por ejemplo, también es interesante por una reflexión que haré, que es que dice: los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica y de manera de especial realización en una política orientada al pleno empleo. Pues si aquí se pone de política de estabilidad económica, no sé para qué reformamos el artículo 135, que fue una imposición de la Unión Europea que se aprobó por el apoyo del PP y el PSOE, pero no hacía falta, porque ya estaba recogida en la Constitución. Yo creo que fue una aprobación que se lleva a cabo porque la Unión Europea o no se fiaba de España o quería garantías para poder conceder fondos en una época muy complicada, que fue precisamente el año 2011, cuando estábamos en plena crisis. Después tenemos todo el bloque séptimo, un bloque específicamente dedicado a la economía y a Hacienda. Y de este bloque yo resaltaré dos artículos. El artículo 129, que dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Igual, con distintas palabras,
que en la Constitución republicana. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Por lo tanto, el Estado puede intervenir y debe de intervenir como moderador, promotor, modernizador y desarrollo de los sectores económicos. Y tanto es así que el artículo 131 ahonda más en él y dice: el Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza. Igual que venía, por lo tanto hay una coherencia con el artículo 38 que terminaba con la expresión y planificación, con el artículo 129, y cuando estudiamos en economía lo que es la planificación económica, decimos que es un proyecto de racionalización de los recursos, buscando la coordinación y la eficiencia entre todos ellos en beneficio de los ciudadanos, que es muy distinto a la definición de una economía centralizada en donde el único actor es el Estado y por tanto no da lugar a que haya un juego de mercado, porque no hay más participantes, solamente el Estado. Es decir, estamos hablando de una economía comunista. Y pasando directamente a una especie de conclusiones, espero no haber ocurrido, yo diría que tanto los hechos históricos como las circunstancias políticas, las tensiones, los miedos, estaba ETA en aquella época también actuando, pero también la esperanza, la valentía y la generosidad dejaron huella en la redacción de esta Constitución del 78. Los planteamientos económicos no fueron ajenos a las cesiones y a las concesiones y a los consensos que en ese momento requería España y que fue pues una de las piedras angulares de la época de la transición. Por ello, no hay que verlo como ambigüedades ni como contradicciones, y menos aún sería correcto juzgarlo ahora 40 años después, porque España vive una época de muchísima estabilidad y progreso económico, y ese es el fruto real, y esa es la lección que tenemos que aprender. Como bien ha dicho también Francisco, subyace toda la inquietud por entrar en Europa. Más aún, ya se hizo un paso previo. En 1970, España firmó el Acuerdo de Economía Preferencial con la Unión Europea, entonces era la CEE, gracias a un economista también, que fue Alberto Ullaste Calvo, que fue también responsable a su vez de la redacción del Plan Nacional de Estabilización de 1959. Con este acuerdo de 1970, también España entró a formar parte del Banco Mundial, del Fondo Mundial, es decir, empezó a abrirse al mundo. Por lo tanto, también la Constitución tiene un contenido económico importante. Lo podemos resumir en 4 artículos: el 31, el 38, el 128 y el 131. Tiene un conjunto de principios y normas muy bien construidos, muy amplio, tanto la capacidad económica, los colegios profesionales, el derecho de las fundaciones, el derecho de huelga, la unidad de mercado. Es decir, de alguna manera toca todo, pero de una manera sucinta, ¿no? Que es fundamental y se recoge en el ordenamiento económico el papel del Estado. Y además le da un instrumento: la reserva de recursos, la acción del fomento, la política monetaria, la política fiscal, la aduanera, la tributaria. Por lo tanto, si forzáramos la máquina y se me pidiera, aunque no me lo voy a decir, qué sistema económico podíamos adjudicar a la Constitución española, hombre, lo más próximo, y si equivocarnos podríamos decir, bueno, pues una economía social de mercado. Pero es un eufemismo por no llamarle una economía socialdemócrata, por lo menos un 80% yo entiendo que es así. Pero para no molestar sensibilidades, yo la he calificado como un modelo de economía dual, en el sentido de que hay caracteres o fenómenos que son distintos, pero no contradictorios, y que pueden convivir. Y por eso hablamos de propiedad privada frente a interés general, o hablamos de libertad de empresa frente a iniciativa pública, o hablamos de economía de mercado frente a la planificación. Y por último quisiera, a lo mejor, quisiera resaltar el papel del gasto público, porque esto es una idea puramente keynesiana. Es decir, Keynes, que es uno de los talentos de la economía, publicaba en 1936 la obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero.
Y de esa obra podemos sacar 3 ideas que impregnan en la Constitución. Una, Keynes defiende que el Estado hay que dotarlo de medios, sobre todo para salir en épocas de recesión y de crisis, y que tiene que tener un presupuesto importante para hacer inversiones públicas, y que ese presupuesto puede venir de 3 vías: por la labor impositiva, Keynes defendía siempre el incremento de tributos; por una impresión del dinero, lo que es la política monetaria; o el endeudamiento. Por otro lado, Keynes defendía el activar la economía del país a través de la demanda agregada. La demanda agregada es una fórmula económica, pero que tiene 3 variables fundamentales: el consumo y el ahorro, y estamos hablando de familia; y el gasto público, y estamos hablando de Estado. Y también defendía Keynes que era el Estado uno de los elementos fundamentales para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Hasta aquí yo podría decir las reflexiones o mis observaciones sobre la Constitución, pero no quiero aprovechar la ocasión para decir que sí es cierto que haría falta hacer una reforma de la Constitución. Primero, porque hay 2 elementos importantes y que de alguna manera se han desajustado. Uno viene precisamente por la propia noción de la soberanía nacional del artículo 1, porque si decimos que la soberanía nacional reside en el pueblo español, todos los cambios que han venido después de la Unión Europea habría que haberlos adaptado, porque de alguna manera estamos cediendo soberanía. El hecho es que, por ejemplo, no hay política monetaria ya en el Estado, no tenemos una única moneda. Y el segundo reforma que se ha intentado pero no ha fructificado es adecuar el principio de unidad de mercado con el estado de autonomía. Precisamente el gobierno intentó en el año, me voy a permitir que lo lea porque no me quiero confundir, intentó hacerlo en el año 2013 con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que pretendía eso, fomentar que hubiese una libertad de circulación de empresas, una norma parecida entre los 17 estados autonómicos. Y curiosamente el Parlamento catalán presentó un recurso de inconstitucional que fue aceptado y que el Tribunal Constitucional tuvo que anular las pretensiones de esta ley, porque decía que había que respetar que por lo menos en la normativa de la autonomía se pudiera encajar estas intenciones del Estado. Con lo cual yo creo que había que recuperar ese principio que hay en el artículo 150 de que el Estado tiene que armonizar de alguna manera para evitar que se produzca una desigualdad de los derechos y libertades que defiende la Constitución. Muchas gracias. Don Eduardo Cuenca. Gracias, Paco. Bueno, en primer lugar quiero, por supuesto, agradecer al Club de la Constitución la invitación a este acto, a esta mesa redonda. Bueno, conocía la existencia del club, pero por distintos motivos nunca había tenido la oportunidad de asistir a ninguna de las reuniones. Y bueno, pues esto ha sido una oportunidad para conectar con este grupo, con sus actividades y bueno, es para mí realmente un placer estar esta tarde aquí. A Paco pues lo conozco efectivamente, estaba yo recién llegado a la universidad y creo que fuiste una de las primeras personas que conocí con Juan de Dios Jiménez, porque había una preocupación sobre la nueva facultad y el colegio de economistas pues que tú querías impulsar. Pues desde entonces, con algunos saltos en el tiempo, nos hemos ido viendo y poniéndonos al día y para mí es un placer hoy estar con él. Con Enrique, bueno, también me une una larga amistad, una excelente persona, economista, hemos compartido muchos proyectos, preocupaciones, y cuando me dijeron de estar aquí, pues dije inmediatamente que sí, que el único problema era buscar un hueco en el que pudiéramos encajar pues las actividades de este grupo y el tiempo del que dispongo. Bien, cuando me dijeron que había que hablar de la Constitución y de la economía, pues me pareció un tema interesante porque estamos en el día a día prácticamente planteándonos cuestiones sobre la Constitución en sus distintas facetas y evidentemente nosotros como economistas teníamos que aportar algunas ideas, bien sean o no compartidas, pero creo que estamos en un momento donde
el debate debe existir porque siempre enriquece las ideas y enriquece los puntos de vista que se puedan presentar sobre este tema. Yo creo que Enrique ha hecho una exposición muy detallada sobre lo que es la Constitución, dónde están los puntos débiles del texto y dónde están. Bueno, va a terminar prácticamente con la misma idea que voy a terminar yo, o tenía previsto terminar, de si esta Constitución, estamos hablando desde el punto de vista económico, se ajusta a lo que la realidad actual nos exige, no solamente desde la óptica de la Unión Europea, sino también desde la óptica de los acontecimientos internacionales. El mundo cada vez está más globalizado y tenemos que pensar en nuestra Constitución mirando hacia esos retos. Bien, entonces al plantearme mi intervención, pues lo tenía un poco complicado porque ya había hablado con Enrique sobre su perspectiva y bueno, la planteo en 3 bloques. En el primero lo titulo España digiere mal las constituciones. El segundo punto, sobre el que voy a hacer algunos comentarios, se titularía Europa nos abre las puertas. Y el tercero, pues serían esas propuestas desde el punto de vista económico que desde mi punto de vista se deberían añadir en una posible reforma de la Constitución y que yo creo que la actualizaría y le daría mucha más vigencia en algunos de sus artículos. Bien, logramos una Constitución en 1978, un texto con derechos, con obligaciones que inspiraban la convivencia del pueblo español, que venía pues de sufrir convulsiones históricas y una muy reciente, o las dos más recientes, que habían sido pues la guerra civil y el periodo de la dictadura. Un texto que, como ya ha dicho Enrique, fue muy complejo y que tuvo que aunar esfuerzos y generosidad por parte de todos los que elaboraron esa Constitución, y que a la hora de plantearse una revisión, pues habría que plantearla primero sabiendo la dificultad que ello trae consigo, porque se necesita un consenso, como decía Enrique, importante, y porque también el plantear una Constitución en épocas convulsas, tanto económicas como desde el punto de vista político, es todavía más complicado. No es solamente unir voluntades, sino también. Entonces a mí siempre me resultó paradigmático el caso de la Constitución norteamericana de 1787, que para mí, pues, que no, en fin, no soy jurista, soy, digamos, un aficionado en estos temas y me van a permitir que vaya un poco de puntilla en esta primera parte. Es un paradigma porque con 7 artículos, eso sí, un poquito largos, pero y 27 enmiendas a la Constitución, ha sido posible que aquella idea de los participantes en la Convención de Filadelfia, donde ocupó un puesto importante Madison o el propio Hamilton, consiguieron con otro grupo de llamados padres de la Constitución norteamericana sacar adelante ese texto, que para mí es paradigmático porque, repito, con tan pocos artículos, las 27 enmiendas que se han producido, pues se ha convertido en un texto sólido que da la base a uno de los países más desarrollados desde el punto de vista económico, político y social. Pero ante eso,
nos miramos al espejo y por eso decía, España digiere más las constituciones. Si nos fijamos muy brevemente en la historia de lo que ha sido nuestro proceso constitucional, nos encontramos, por supuesto, con la referencia de la Constitución que en territorio de la España libre, en Cádiz, pues se promulga en 1812, se constituye como una de las constituciones más liberales de la Europa de la época, con expresiones tan hermosas e ingenuas como los españoles de ambos hemisferios, o gobiernos que buscan la felicidad de los ciudadanos, o ciudadanos que debían ser justos y benéficos. Una constitución que, repito, ha sido un referente no solamente dentro de las constituciones españolas, sino también, repito, que en la época a nivel europeo. Derogada 2 años después, es decir, la Constitución tuvo una vida muy corta, por Fernando VII, en un golpe de Estado que dio pues, el propio rey a la Constitución española. Con Fernando VII, después de la derogación de la Constitución de Cádiz, vivimos el periodo 14-1820, 6 años de un gobierno totalmente absolutista y cuyas consecuencias pues todavía arrastramos en nuestra historia. La sublevación del general Riego nos abre un periodo del famoso trienio liberal constitucionista que crea pues una cierta esperanza de poder recobrar pues todas esas libertades y toda esa participación del pueblo en las decisiones del Estado. El general Riego, como todos sabemos, fue ajusticiado y condenado a muerte, con lo cual se rompe ese periodo del trienio liberal que tantas esperanzas se puso, sobre todo para recuperar el texto de la Constitución anterior. Bueno, todo lo que fue el reinado de Fernando VII, Isabel II, etcétera, pues ahí lo dejo aparcado, hasta llegar a 1869, donde tenemos una nueva Constitución que representa el famoso sexenio democrático. Aquí pues también se producen las convulsiones típicas de las digestiones de las nuevas constituciones. Llega Amadeo I en un periodo también poco agraciado, se proclama la Primera República y el golpe de Estado del general Pavía, entrando el 3 de enero en las Cortes con un grupo de guardias civiles, algo que nos recuerda a hechos más cercanos, pues deroga la Constitución y entramos en la etapa última de ese periodo, en la que se produce el pronunciamiento de Martínez Campos con la restauración de la monarquía. Una vez restaurada la monarquía, pues se redacta la Constitución, nuevamente, la de 1876, la llamada Constitución canovista, que ha sido la más larga de la historia, 47 años, a pesar de que Joaquín Costa, un autor que me apasiona por sus escritos y por su agudeza, pues en el famoso libro Oligarquía y Caciquismo, pues destrozaba esta Constitución que en principio creaba tantas esperanzas y siempre la idea de que España pudiera entrar definitivamente en un proceso menos compulsivo que lo que la historia nos venía enseñando.
Una vez que se pone en marcha ese proceso, viene el golpe, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, que no deroga la Constitución, sino que la suspende de facto y inicia el periodo de dictadura de Primo de Rivera, que desde el punto de vista económico tuvo grandes éxitos. Juan Velarde tiene un libro magnífico sobre la historia económica de la dictadura de Primo de Rivera y recoge cifras de crecimiento del 4 y casi el 5% de la economía. Es decir, fue un periodo de importantes obras públicas, de crecimiento, también hay que decirlo que fue en cierta medida, según algunos autores, debido a la no participación de España en la Primera Guerra Mundial, y se convierte a continuación en suministrador de víveres y de bienes a los países que habían vivido la contienda y que habían quedado destrozados, no solamente en lo material, sino en todo el equipo productivo, y necesitaban pues de países como era el caso de España, que no había sufrido el deterioro del proceso bélico de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues llegado a este punto se pone fin a la dictadura y se proclama la Segunda República. La Segunda República, como todos conocemos, pues aparece también en 1931 con una constitución donde aparece un término ambiguo en el que se acuña el concepto de un Estado integral, ¿no? Una constitución que tuvo, desde mi punto de vista, 3 aportaciones importantes: democratizadora, laizante, y el tercer punto era el de la autonomía de las regiones españolas, que era un plus que introducía esta Constitución con la división territorial y el reconocimiento de hechos históricos que caracterizaban algunas de las comunidades autónomas o comunidades o regiones de aquel momento. Tuvo la Segunda República el problema de tener que hacer frente a las secuelas de la crisis del 29, que aunque tardó en llegar a Europa, afectó a la economía, creando pues grandes problemas económicos y de tipo social, que se unieron pues con temas políticos. Probablemente los republicanos y los socialistas no supieron poner en marcha las reformas que el país necesitaba en aquel momento, y luego también un cierto sentido revanchista de las derechas que no aceptaban pues el nuevo orden o la nueva constitución republicana. Aquí entramos entonces en la fractura que se produce, la más triste y de peores consecuencias en la historia de nuestro país, que termina con la guerra civil y todas las consecuencias derivadas de esta contienda, que repito, ha sido la más dolorosa y profunda que hemos vivido, yo diría que no sé si en la historia reciente o incluso en toda la historia de España, precisamente por el enfrentamiento de dos partes de la población. Viene el golpe de Estado y entre 1942 y 1968 pues no hay constitución. El país se rige por las leyes fundamentales del régimen, que se mantuvieron hasta la nueva constitución, una vez que el general fallece y que se pone en marcha toda la maquinaria de restaurar
la democracia y la monarquía en España. Es verdad que durante el periodo de Franco se producen, creo que lo ha dicho muy bien Enrique antes, hay momentos importantes. En primer lugar está la época de la autarquía, pues donde la represión política fue mayor, donde España queda aislado, el régimen político y España en definitiva queda aislado de la comunidad internacional, no participamos en los organismos internacionales y llega el famoso punto en el que había que tomar medidas. Pues hay una anécdota donde se le pregunta a Franco, mire, no tenemos divisa para importar, y él pues comenta y dice, ni siquiera exportando las naranjas, que era lo único que en aquella época se exportaba o se podía exportar. Entonces toman las riendas de la situación los renovadores del régimen, con gente del Opus Dei y con los tecnócratas, y elaboran el plan de estabilización que pone las bases para ese desarrollo económico que vivió España en los años 60, con las tasas de crecimiento más altas del mundo. No sé si Japón era el primero o España, pero el caso es que éramos un referente a nivel internacional en crecimiento económico. El plan de estabilización tiene, los planes también de desarrollo, tienen un gran éxito económico que dibujan una sociedad diferente, una clase media mucho más amplia, muy lejos de volver a antiguos, modelos políticos, como podían ser el mantenimiento de la dictadura, y más cercana a los cambios que se estaban produciendo en esa Europa efervescente de después de la Segunda Guerra Mundial y del Tratado de Roma, con la creación de las comunidades europeas. Bien, pues llegado a ese punto se produce la crisis del 73, que rompe esa racha, la famosa crisis del petróleo, rompe esa racha expansionista de la economía, que daba también una cierta, estabilidad, pues porque la clase media pues ganaba dinero, luego las remesas de migrantes pues favorecían también mucho el que las familias que se quedaban pudieran comprar sus casas, mejorar sus rentas, etcétera, y el turismo, que también era otra de las fuentes de ingreso de la época. Pero la crisis del petróleo hizo temblar los cimientos de una industria que dejaba de ser competitiva, que había vivido durante un periodo de proteccionismo importante, y entonces lo que ocurre es que la economía española entra en una fase de crisis profunda y donde la solución pues tampoco se veía con claridad. En ese momento, en octubre de 1977, después de la muerte de Franco, se decide poner en marcha los pactos de la Moncloa, que era un intento de reconducir esa economía tan dañada con un pacto entre todas las fuerzas políticas y económicas, sabiendo que era la única forma de poder poner orden económico a esa situación tan difícil. Y en la parte política, pues un año después, se consigue también, a través de ese consenso político-social, aprobar la Constitución que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, ahí hay un periodo de 2 años donde se sienta la base económica, de una economía más moderna, de una economía que ya aspiraba a integrarse en la Unión Europea, respaldado por un texto constitucional que también unía las voluntades políticas de todos los españoles.
y se ha convertido en la segunda constitución más duradera. Esperemos que pronto sea la primera, pero ha dado un periodo, como también se ha dicho, de estabilidad, de seguridad, que no ha sido una constitución inmóvil, porque, en fin, yo he contabilizado, pero probablemente ha habido más de 350 leyes orgánicas que han ampliado los límites de la Constitución, más todas las sentencias del Tribunal Constitucional que también han ido actualizando la Constitución. Es decir, la Constitución era como una especie de hoja de ruta, pero siempre sabiendo que había posibilidades de adaptarse en función de los acontecimientos y de las demandas que pudieran surgir desde los distintos frentes que había, ¿no? Incluso esta Constitución tuvo la posibilidad de haberse fundido con la fallida Constitución Europea de 2005, que hubiera sido probablemente un apoyo o un reforzamiento y una actualización en definitiva, yo creo que hubiera sido, desgraciadamente aquello no ocurrió, pero hubiera sido también desde el punto de vista constitucional un gran respaldo al texto constitucional español. Bien, pues ahí pasamos ya a la segunda fase. Europa nos abre las puertas. Repito, he intentado dibujar ese periodo convulsivo, ¿no?, donde no se han digerido bien las constituciones, duraban 2 años, había un golpe de Estado, venían otros que intentaban hacer algo que tampoco funcionó, y bueno, pues eso pues creaba una cierta preocupación, sobre todo en este periodo donde ya tenemos una constitución en un país democrático que aspira a estar en la Unión Europea, etc. Pues bien, como también ha dicho Enrique muy bien, las aspiraciones españolas de estar en la Unión Europea venían de la época de Franco. En el año 62 ya se envió al Consejo Europeo una carta pidiendo el inicio de las conversaciones para integrarse en la Unión Europea. Esta carta no tuvo respuesta, y en cambio sí tuvo respuesta la propuesta de ese acuerdo preferencial de 1970, que, como su nombre indica, fue un acuerdo preferencial donde España tenía ciertas ventajas para poder exportar a la Unión Europea en función de lo recogido en ese acuerdo. La renovación del acuerdo coincide con la enfermedad de Franco, las revueltas que se producen en España en esa época, digamos, antes de la muerte de Franco, y entonces se suspenden las negociaciones de renovación de ese acuerdo. Pero viene la muerte del general Franco, y una de las primeras medidas del gobierno Suárez fue enviar a Henri Simonet, que era el presidente del Consejo Europeo en aquella época, una carta diciendo que España ya quería aspirar oficialmente y cumpliendo todos los requisitos a ser miembro de la Unión Europea. Pero como digamos, el trasfondo político de España todavía no estaba suficientemente maduro, nos encontramos 3 años después con un intento de golpe de Estado, para variar, por parte de Tejero, que entra también con un grupo de guardias civiles en las Cortes e intenta pues hacer cambios al margen de la Constitución, lo cual crea pues una situación, yo diría, casi de ansiedad, diciendo, pero bueno, ¿esto cuándo se va a terminar definitivamente? Y una vez resuelta la situación,
otra de las primeras iniciativas que toma el gobierno español es dirigirse a la Unión Europea diciendo: tenemos que entrar ya, porque si no, esto se nos puede escapar. Hay que pensar que la negociación de entrada de España en la Unión Europea ha sido la más larga, la más conflictiva. Teníamos problemas que planteaban los franceses, los italianos, y fue realmente complicado. Pero ante la situación de poder de llegar a un punto de involución política, la manera de garantizar el orden constitucional, que era uno de los requisitos que también apuntaba Enrique, para que nosotros entráramos en la Unión Europea, pues podía garantizar el que la estabilidad política se mantuviera. Y tuvimos que ceder muchos puntos de lo que parecía que tenía que ser irrenunciable para que finalmente en 1985 pudiéramos estar en la Unión Europea. Y retomando aquellas palabras de Ortega, creo que en 1910, España es el problema, Europa es la solución. Es decir, vamos a ver si finalmente nuestros problemas, estando en Europa, pues podían dar una cierta estabilidad. Bien, estamos ahora ya en la tercera etapa. Bueno, no en la tercera etapa, sino en la continuación de los cambios que se producen en este periodo después de la entrada de España en las comunidades europeas. Pues nos encontramos que, aunque es un tema muy debatido, y aquí pues cada uno tendrá su opinión sobre el texto constitucional, sobre los distintos apartados de la Constitución, pero había una parte de los españoles que pensaba que la Constitución, al recoger la división en comunidades autónomas, era algo positivo, porque las comunidades serían más sensibles a los problemas de cada región, las necesidades, es decir, la sensibilidad política frente a los temas más locales o regionales podía aumentar la efectividad de los gobiernos a la hora de afrontar los problemas. Otros, en cambio, pensábamos que si la Unión Europea había puesto ya en 1986, que es el año en que España entra, en el Acta Única, la creación del espacio económico europeo, o mejor dicho, el mercado único europeo, porque el espacio económico es otra cosa, ¿cómo podíamos encajar un estado de las autonomías como el que se recogía en la Constitución, que todavía no se había desarrollado, pero que podía dar lugar a roces con lo que era la filosofía del mercado único europeo? Por lo tanto, había ahí esa incógnita, ¿no?, de cómo iba a funcionar, si realmente iba a ser positivo o si no íbamos a encontrar con roces fuertes con todo el aparato que la Unión Europea venía ya desarrollando respecto al mercado único europeo. Y nos encontramos la primera sorpresa en 2001. En 2001 se presenta el Plan Ibarretxe, donde no se pide la independencia, pero se pretende la creación de un Estado vasco prácticamente independiente. Esto se plantea en otro de los periodos, yo diría, más tristes y dolorosos de nuestra historia reciente, y es con la amenaza de la banda terrorista ETA detrás de todo esto. 43 años de lucha, 829 muertos, heridos, pues no lo sé, pero desde aquel atentado de 1960, donde muere abrasada una niña de 22 meses, hasta el último atentado, pues
Bueno, todos recordamos esas mañanas cuando nos levantamos con el anuncio de que se había habido una bomba en tal sitio, que se habían asesinado a tal o cual personaje político. Con, yo diría, la tristeza de que hoy muchos de los que apoyaron ese movimiento, incluso estaban dentro de esos movimientos, hoy ocupan cargos de responsabilidad en ayuntamientos del País Vasco. La segunda convulsión viene en 2006, cuando el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, promete que apoyaría y facilitaría la revisión del Estatuto de Cataluña. Este hecho pues abrió las puertas de la eclosión del soberanismo catalán, que había existido, pero aparentemente de una forma más civilizada y más solidaria que nuestros compatriotas del País Vasco, bueno, los que estaban metidos en él. Y con ese apoyo pues el estatuto fue refrendado en 2006, y una vez que el Tribunal Constitucional recorta algunos de los elementos del articulado, donde el presidente entonces, Artur Mas, pedía un pacto fiscal al estilo del País Vasco y de Navarra, cuando fue rechazado, se produce, como comentaba antes, la eclosión del soberanismo catalán, hasta la proclamación en 2017 de la República Catalana, pues otro intento de golpe de Estado, y volvemos otra vez con las andanzas que se añaden a la lista negra de despropósitos del intento de vivir en un país con orden, como decía antes al principio, ¿no? Cuando vemos el paradigma norteamericano, pues uno dice ¿qué nos pasa? Bien, llegado a este punto, y entro ya en la tercera parte, ¿qué se podría hacer con la Constitución? Sobre todo desde el punto de vista económico. Yo diría, en primer lugar, algo que también comentamos el otro día mientras preparamos esto, que habría que leer la Constitución. Se da por sabida como por ciencia infusa, ¿no? Pero creo que si leyéramos más la Constitución seríamos conscientes de lo que supone, de lo que representa, e incluso nos vincularía más a ese respeto y a esa obligación, ¿no?, de respetar las normas para que seamos respetados y para que todos tengamos cabida dentro de las libertades que propone la Constitución. Y esto no es nada nuevo, esto ya se recogía en una ley de 1979, donde se establecía el conocimiento de la Constitución tanto en bachillerato como en la formación profesional de primer grado. Y por supuesto, con mayor concienciación, con el decreto que establece el Día de la Constitución, bueno, que durante unos días pues sí se puede visitar el Congreso y se habla de la Constitución, pero repito, tal vez basándose en estos dos referentes, pues habría que animar a conocer algo más la Constitución y las posibilidades que la Constitución da. Evidentemente, ese debate que se abre en la sociedad catalana sobre el derecho a decidir no está contemplado en la Constitución. Es decir, eso, la Constitución se puede cambiar, se puede llegar a reformar,
pero no por la vía del derecho a decidir, que en estos momentos ni existe ni se le espera, ¿no? Y prueba de ello, también lo ha comentado Enrique y me ha facilitado mucho la intervención. Para ello se demuestra que la Constitución se puede reformar o adaptar, y el caso de que con la firma del Tratado de Maastricht, uno de los grandes referentes de la historia de la Unión Europea, se establezca que los no nacionales que habiten en otro país de la Unión Europea puedan participar en las elecciones municipales, pues es un derecho que hubo que recoger, que está en el Tratado de Maastricht, pero no estaba en la Constitución, y que hubo que incorporarlo. Y el segundo también fue efectivamente con la crisis económica, al estar en la zona euro, el desmadre de los déficits públicos, que ya estaba recogido en el primer pacto fiscal de la Unión Europea cuando se crea el euro, pero que tuvo que ser reforzado, y para evitar que ocurriera lo que ocurrió, que incluso Alemania y Francia no respetaron el límite del 3%, pues entonces se decidió que para que fuera un mandato fuerte, en ese artículo se incluyera en las constituciones de los Estados miembros, para evitar que crisis como las que se vivieron en 2012 y 2013 con el rescate de algunos de los países de la Unión Europea, pues se pudiera evitar. Bien, ¿qué enmiendas desde mi punto de vista habría que introducir? Pues en primer lugar, efectivamente la Constitución se aprueba antes de la entrada de España en las comunidades europeas. Entonces ahí no se pudo hacer referencia a todo lo que supone nuestra incorporación a la Unión Europea, tanto desde el punto de vista político dentro de la Unión Europea, sino también del papel de la Unión Europea en el mundo a través de su política exterior. Eso evidentemente no queda recogido en ningún sitio, pues porque no estamos en la Unión Europea, ni incluso la Unión Europea había avanzado tanto en este terreno. No sé cómo viene el tiempo, ya terminando, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces termino ya con puntualizaciones muy breves. Otro tema que creo que tal vez hubiera que recoger en la Constitución son los temas de defensa y lucha contra el terrorismo, e incluso la posibilidad del ejército europeo. Bueno, el ejército europeo todavía no se ha creado, pero sí existe una política de seguridad por parte de la Unión Europea que implica a todos los Estados miembros, y que tal vez eso debería recogerse en una futura reforma de la Constitución. Otro aspecto que yo creo que desde el punto de vista económico es importante son los cambios que se producen desde 1987 con la Comisión Brundtland sobre el destino común de la humanidad con respecto al medio ambiente. Sí hay algún artículo que habla sobre el medio ambiente, el artículo 45, pero el hecho de abrazarse a la sostenibilidad de los sistemas económicos es algo importante que no queda reflejado tal cual en la Constitución, pero de cara al futuro y a las consecuencias del cambio climático y de la no sostenibilidad del sistema económico, pues de cara al futuro puede crear problemas, y eso tal vez sería un punto novedoso de incluir en la Constitución española y en cualquier constitución de un Estado moderno. Otro tema es el comercio mundial y la solidaridad. Vivimos en un mundo de globalización donde el comercio internacional se ha ido liberalizando a través de las normas del GATT, de la Organización Mundial de Comercio,
pero estamos llegando a un punto en el que el comercio internacional es calificado por algunos como un comercio no justo, donde no se va hacia un equilibrio mayor entre los países desarrollados y los menos desarrollados. Y de hecho, ante el fracaso de la ronda Doha, cada vez se están firmando acuerdos bilaterales entre los grandes bloques, dejando de lado a una parte importante de la humanidad que no se beneficia de las ventajas del libre comercio. Pues bien, yo creo que una constitución moderna debería contemplar el desarrollo de un comercio más justo dentro de un mundo lleno de todavía desigualdades importantes. Con respecto a la política económica, voy a ir también más rápido porque lo ha dicho Enrique. Hemos perdido soberanía con el euro, hemos perdido soberanía con la regulación bancaria, que la propia Constitución habla que es competencia del Estado. Bueno, pues ya no es, ya son las instituciones europeas las que regulan el sistema financiero. Bueno, pues eso sería también un cambio importante que habría que introducir en una constitución nueva donde se tuvieran en cuenta todas esas nuevas competencias económicas que ha ido asumiendo la Unión Europea. Y por último, concluyo como ha concluido Enrique, la Constitución tiene que respetar la unidad de mercado europea. El desarrollo de las autonomías ha creado unas disparidades en la regulación de las actividades económicas que dificultan mucho el funcionamiento del mercado interno en España, ¿no? Con regulaciones autonómicas que en transporte pues que chocan. Entonces sería necesario regular o darle un nuevo giro a este tema, de manera que la regulación de las comunidades autónomas en España no vaya en contra de una integración cada vez más profunda en lo económico y probablemente también en lo político. Y tal vez para terminar haría referencia a una famosa, por lo menos a mí me gusta mucho cuando se hablan de estos temas, de nuestro libro de cabecera, ¿no? O de nuestra obra inmortal, El Quijote, cuando Sancho le pide a su señor que le diera algunas instrucciones para gobernar la ínsula que iba a heredar una vez que terminaran sus andanzas. Y entonces Don Quijote le dice: Sancho, promulga pocas leyes, pero que se cumplan, ¿no? Esto probablemente viene al caso en que en España, tal vez, en vez de entrar en tanto detalle minucioso, lo que tenemos que tener es pocas ideas, pero muy claras, que nos lleven a un futuro cada vez mejor. Gracias. Bueno, pues gracias a los dos. Creo que el club ha visto un ángulo que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa y que también integra nuestra Carta Magna. Abrimos un coloquio y por tanto es el momento de que, como buena mesa redonda, sean ustedes los que planteen las preguntas. Muchas gracias. Creo que me voy a adelantar para que se muera. Yo voy a abrir el fuego, porque casi siempre no disfruto de esta perspectiva de las ponencias y de las mesas redondas. A la mesa en general. Tres cuestiones. Una me ha llamado la atención, ha sido la expresión que ha hecho Enrique en relación a la recogida de algunos aspectos previos a la etapa democrática que se incorporan en la Constitución. Eso es simplemente como buen lego que soy, porque no en el ámbito económico, es una observación que me ha llamado la atención. Si era conocedor de todo lo que se había hecho en los años 60 con los tecnócratas y con el Opus y con
pero esa recogida que ha explicitado Enrique no la conocía. Si él quiere ahora hacer una referencia, pues se lo agradecería. Pero yo quiero hacer tres preguntas, no tres consideraciones y discursos personales. La primera, ¿qué diferencia existe o qué no diferencias existen entre aquellos pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo? En el sentido de que la población entonces, yo era joven universitario, veíamos como algo necesario, fundamental. Todos hablábamos de los pactos de la Moncloa, vimos aquella foto con un gran ilusión o con gran interés o con cierto respiro, y ahora se habla de los pactos de Toledo, los políticos lo sacan en el Congreso cuando parece que más que sean que necesario le interesa y se vuelven a ocultar como el guadiano. La segunda cuestión, ¿qué diferencia y qué similitud hay entre los agentes sociales? En aquellos años, en los años de la transición y cuando se elaboró la Constitución, los agentes sociales, sindicatos, eran unos sindicatos absolutamente diferentes a los de ahora, con un papel absolutamente diferente y que desconcierta actualmente a la sociedad el papel de los sindicatos. Y el agente empresarial era muy conocido, todo el mundo conocía a su presidente y también sabía perfectamente, creo, cuál era el papel que jugaba. Sin embargo, ahora yo pienso que hay una diferencia y me gustaría saber desde su punto de vista cuál es la razón de eso y si la hay o si lo que yo estoy diciendo realmente es algo que no tiene sentido o que lo tiene. Y en tercer lugar, ¿cuál creen ustedes que ha sido el papel de la Constitución en la aplicación? Bueno, lógicamente tiene un papel fundamental porque es un artículo que aplica la Constitución, que es el 155, pero que ha tenido una repercusión económica muy importante. Yo me gustaría conocer la valoración suya en el aspecto económico de la aplicación del 155 en Cataluña, que ha supuesto una convulsión económica por lo que ha llevado a la determinación de empresas muy importantes en un principio, en un inicio de cambio de domicilio social y fiscal, y en otra ocasión incluso físico, ¿no?, de la propia empresa. Entonces, esos tres aspectos me gustaría que la mesa los contestara en lo que ellos consideren. Gracias. Enrique, como primero habla de la diferencia entre los pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo. No. Antes ha sido lo de las referencias anteriores, la inclusión. Bueno, sí, has hecho una reflexión, también te puedes contestar. No, bueno, no sé si voy a poder contestar y satisfacerte. Vamos, yo creo que la mente de los 7 padres de la Constitución estaba sobre todo a avanzar. Y por tanto se sabía que como se había salido de una época difícil, a la que no se podía volver, había una primacía de ceder espacio. Y por supuesto, no todo lo que se hace antes es malo. En la época de los 60 se desarrollaron una serie de leyes de naturaleza económica muy importantes y España desarrolló una infraestructura muy notable, por ejemplo, todo el tema de los embalses y de los pantanos, una política de electricidad, la seguridad social se creó también. No hay que ser rupturista. Yo creo que hay que saber armonizar con los tiempos anteriores y creo que eso se consiguió. Tanto es así que incluso cuando se votó la Constitución no hubo, además me corrige el señor Mercedes, pero creo que hubo diputados de Alianza Popular que votaron en contra de la Constitución, pero otros sí, porque había una necesidad de avanzar, ¿no? A lo mejor ahora, como no hemos acostumbrado a vivir bien, hemos perdido la perspectiva de lo que es pasar hambre y de lo que es luchar conjuntamente por un objetivo, ¿no? Y creo que también eso está en la idea de lo que has dicho antes de los pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo. El pacto de la Moncloa, primero porque había un hombre que tenía una cabeza lúcida, que era Fuentes Quintana, que lo que dijera este hombre iba a misa, porque no había quien lo rebatiera. Era un maestro de maestros. Tanto es así que él estuvo en el gobierno menos de un año, hizo el pacto y se fue. No buscaba protagonismo. Hoy en día eso es más difícil encontrar. Es decir,
Aquí estoy para montar un acuerdo económico que unamos a todas las fuerzas políticas de distintos signos, incluso sindicatos. Hoy en día eso es más difícil porque a lo mejor no hay nadie que tenga ni esa cabeza, ni es tan estadista, ni esa generosidad de estar un tiempo para hacer una misión. Después los sindicatos, hombre, yo creo que los sindicatos venían de la clandestinidad y primaban tener luz por encima de todo. Ahora los sindicatos priman esa subsistencia de un modelo sindical que muchas veces no miran al trabajador, miran a la estructura que tienen. Y en cuanto al artículo 155, pues yo creo que hemos exagerado, tanto así que supuestamente era invasión del Estado en Cataluña, pero a la vista está de que ya nadie habla del 150, se da por hecho. Y ya están discutiendo de que si Puigdemont viene o no viene, pero el 150 sí. Hombre, si fuera tan malo, ¿por qué no llegan a un acuerdo ahora, no? Y el Estado creo que ha hecho bien, porque además es que es su misión, porque si no, ¿qué imagen estamos dando a Europa? Una misión de que no sabemos organizarnos nosotros mismos, nuestra propia casa. En fin, esto es la idea que propongo. Sí, vamos a ver. Lo de los pactos de la Moncloa y el pacto de Toledo. El pacto de la Moncloa yo entiendo que era una necesidad. Si analizamos las cifras previas de macroeconómicas, si analizamos las cifras previas desde el punto de vista macroeconómico, estamos hablando de una inflación del 27%, estamos hablando de unas tasas de desempleo altísimas, estamos hablando de una deuda que no tiene, digamos, el volumen de la actual, pero el caso era que estamos en una situación extrema. Y en economía la ventaja que tenemos es que los números cantan por sí, ¿no? Es decir, uno puede tener las ideas políticas que quiera tener, pero si el país no se mueve, si no hay medidas que puedan poner o reactivar la economía, pues vamos a ir a peor. Y en eso, pues lo entendieron todos. Más o menos de cara a la galería, pues mantenían sus posturas y su imagen frente a sus votantes, pero todos sabían que había que hacer una intervención fuerte sobre la economía española para que saliera. Algo parecido ocurría con los pactos de Toledo. Pues estamos en un proceso de envejecimiento de la población donde las pensiones no van a dar para lo que se avecina, ¿no? Ya estamos teniendo problemas, ¿no? Entonces había que llegar a un pacto donde también los números cantaban por sí, donde si no se tomaban medidas que pudieran, digamos, restablecer las cuentas de cómo se iban a pagar las pensiones en el futuro, pues no íbamos a quedar sin dinero, con un problema importante y que iba a venir en aumento con el envejecimiento de la población. El papel de los sindicatos, supongo que en el pacto de la Moncloa. Vamos a ver, los sindicatos se están dando cuenta que el mundo ha cambiado más de lo que nos imaginamos. Incluso desde España todavía tenemos una perspectiva de que el mundo más o menos funciona como funcionaba, pero a poco que salgamos de España o viajemos por Asia o viajemos por Estados Unidos, nos damos cuenta que el mundo va por otros derroteros muy distintos a los esquemas que generalmente nosotros utilizamos para tomar nuestras decisiones. Entonces los sindicatos se están dando cuenta que la competencia a nivel internacional está aumentando, que el empleo necesita unas nuevas capacitaciones que muchas veces los empleados no tienen, o los futuros empleados no tienen, que hay que enchufar lo que es el sistema de formación, el sistema educativo con las necesidades del sistema económico,
Y si eso no se hace, pues vamos a estar perdiendo empleos a una velocidad inimaginable. Por lo tanto, antes de que las empresas cojan su dinero y se lo lleven a otro sitio donde las condiciones sean más favorables, donde la productividad sea mayor, donde los rendimientos del capital sean mayor, pues lo van a hacer. Entonces los sindicatos en estos momentos ya no luchan por esas reivindicaciones mínimas que se podían exigir hace unos años de las condiciones de trabajo, del sueldo mínimo, etcétera, sino que ya hay que vincular la remuneración a otros factores que son más medibles y que restan a los sindicatos muchas veces fuerza para negociar sus mejoras. Y respecto al 155, mi opinión es que vamos a ver, el capital, que es el que mueve la economía, el capital es el combustible, ¿no?, del motor. El trabajo pues es una pieza importante, pero el capital es el que hace que la inversión aumente, etcétera. Una situación política, y estamos hartos de oírlo en los debates tan frecuentes en estos momentos, el capital huye de toda situación inestable y con incógnitas, etcétera. Por lo tanto, la aplicación del 155 desde el punto de vista político será lo que los políticos quieran, pues porque, bueno, pues también hay quienes dicen que el 155 pues prácticamente no se ha aplicado, que es un 155 muy light, ¿no? Y por otra parte, las consecuencias económicas, que esas van a venir derivadas de si se consigue crear un clima estable para que las empresas sigan invirtiendo y sigan generando riqueza y empleo. Y eso yo diría que hay que esperar, porque esos movimientos, esas reacciones no son tan rápidas. Habrá que esperar primero a ver lo que ocurre y en segundo lugar cuál es la magnitud de esa posible huida de capitales y de personas cualificadas. Muy bien. Esto funciona. Nos avisan que viene otro acto. Yo solamente quisiera agradecerle a mis compañeros sus actuaciones, a vosotros por la paciencia y solo recordaros, sí me gustaría contar una anécdota. Lorenzo Pardo fue un ingeniero de obras públicas que diseñó el aprovechamiento integral del Valle de los Ríos. Gracias a su historia se hizo el trasvase del Tajo Segura. Bueno, lo empezó en la dictadura de Primo de Rivera. Cuando llega la República lo consideran sospechoso y anulan todo el proyecto integral de la cuenca de los ríos. En medio de la República llega Indalecio Prieto y lo vuelve a rescatar otra vez, y a este hombre, que seguramente estaría pegando sellos, lo vuelven a poner a estudiar. Viene la guerra civil, viene el gobierno de Franco, y como era sospechoso por haber colaborado con la República, lo vuelven otra vez, no lo echan, pero sigue en el Ministerio de Obras Públicas allí pegando sellos, hasta que dicen, oye, que tenemos a este caballero. Lo vuelven a integrar y empiezan otra vez su plan de aprovechamiento de la cuenca de los ríos hasta que el buen hombre se muere. Se pudo hacer, como sabéis muy bien, el trabajo del Tajo Segura. Hoy día habría otra guerra civil si se pretendiera aprovechar el trasvase del Ebro o cualquiera de estos ríos, lo que resulta absurdo. Por tanto, en economía nosotros miramos al largo plazo, mientras que la política siempre está en el corto plazo. Y en medio, pues se pierden oportunidades. Si se hubiera hecho el aprovechamiento integral desde el principio, posiblemente ya tendríamos los trasvases hechos y no habría problema. Esto, trasladado un poco a lo que planteaba nuestro presidente, supone que el artículo 8, desde el punto de vista económico, está creando un problema serio.
de planificación económica que también es necesaria, porque dentro de poco va a ser más difícil traspasar, o sea, más fácil pasar a Francia que traspasar las fronteras de la autonomía. Esto yo quiero que quede como esta reflexión, porque posiblemente una de las grandes reformas que habrá que hacer será justamente ese título octavo. Y nada más, muchas gracias, y si queremos entregarle un obsequio a nuestros conferenciantes, por parte del club, Sí. como siempre ha sido nuestra costumbre. En muy poco tiempo yo solamente le pediría a nuestra presidenta de honor que sea la que entregue los premios, vamos a hacer un pequeño detalle que hago de reconocimiento a todos los ponentes que vienen a nuestro Muchas gracias. profesor. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.